Gracias, Mari, por la invitación. Qué importante, porque lo que decía la doctora era que hay una gran cantidad de pacientes diabéticos en nuestro país, ¿no? Y la alimentación es la base, desde chiquititos, pues. Totalmente. Tenemos que pensar que la diabetes es una enfermedad muy triste. El paciente no fallece de diabetes, sino de sus complicaciones. ¿Y qué lleva a que el paciente se complique? En general, alimentación, no se está cuidando. No está llevando su tratamiento farmacológico, no hace ejercicio físico, pero uno de los pilares importantes para no tener picos grandes de glucosa es lo que estamos comiendo. Porque a veces nos medicamos tanto, sin embargo, tenemos picos grandes de glucosa porque estamos comiendo alimentos que nos están elevando y disparando la glucosa. Ese tema me parece súper importante, quizá otro día también podemos tocarlo, de los alimentos que hay que reforzar cuando uno toma tantos medicamentos y también te Exacto, hay mucha interacción entre el fármaco y el nutriente también, y tenemos que tener en cuenta, sí. Ok, entonces en el tema de la diabetes, hay algunos que, por ejemplo, lo que no deberíamos consumir o evitarlo, ¿qué sería? Lo que tenemos que saber es que los alimentos al final de la digestión y para pasarla como fuente de energía se convierten en glucosa. Ahora, el tiempo en el cual un alimento, el nutriente, se llega a absorber es lo que tenemos que tener en cuenta. Si el nutriente se absorbe demasiado rápido, entonces no hay quien haga el paso, porque la insulina está mal, de la glucosa hacia la sangre, se queda en la sangre y empezamos con las hiperglicemias. ¿Cuáles son esos alimentos que pueden elevar más rápido porque se absorben súper rápido? Los azúcares, de todas maneras. Por ejemplo, yo sé que suena inofensivo un postrecito, pero un postrecito está cerca de unos 50, 70 gramos de azúcar. Una tortita de las convencionales. Entonces, si el paciente se encuentra, digamos, ahora con una diabetes descompensada, tenemos que evitar los azúcares en la dieta. A ver, no solamente lo tienen los postres, lo tienen los alimentos ultraprocesados también. Y obviamente lo tiene el azúcar que añadimos a nuestras bebidas. Y a veces decimos, no tomo azúcar, pero tomo miel, algarrobina, panela, es azúcar finalmente. Claro. El proceso de digestión es similar, es igual. Entonces, tenemos que cuidar eso. Los postres convencionales, y hay postres ahora que han salido que están tipo de moda, que son con stevia, que son sin azúcar, y esos también, ¿se deben o no se deben consumir? Tenemos que tener en cuenta la condición del paciente. Si hablamos de un paciente con obesidad, ¿sí? Y diabetes, que es lo más común, como mencionaba la doctora, que es lo más común, entonces si bien reemplazan el azúcar por edulcorantes no calóricos, los cuales no te aportan calorías, tampoco te aportan azúcar, traen harina, o sea, traen igual bastantes calorías, entonces siempre controlar la cantidad. Y si hablamos de un paciente con diabetes que está descompensado, no hay forma ni siquiera saludable, ni los convencionales. Pero en líneas generales, un postre, por ejemplo, una tortita 3 leches, está bordeando las 900 calorías. Una torta de chocolate con Foch, 970. ¿Y al día cuántas deberíamos consumir más o menos? ¿Qué, pacientes con diabetes? Ajá. No, lo ideal sería no, sobre todo si estamos con diabetes descompensada, no hay forma de consumirlo. Si hablamos de un paciente con diabetes controlada, con ejercicio físico, buen tratamiento farmacológico, podríamos comer la mitad, de repente esporádicamente, ¿no? Pero no constantemente, porque es un aporte bien alto de calorías. Sabes que acá en el programa nos interesa muchísimo siempre hacer la interacción con la gente y tenemos acá nuestro código QR para que usted de su casa pueda aprovechar a hacer las preguntas acá a la doctora Pozo. Y tenemos ya unas preguntas, vamos a leerlo, ¿ya? María dice, buenos días, ¿cómo puedo saber si es que tengo diabetes? A ver. Muchas veces es silenciosa, como decía la doctora. Sin embargo, es importante que se acerquen, sobre todo como decía los mayores de 40 años, a hacerse un control. Muchas veces nos hacen dosajes donde podemos ver la glucosa en ayunas, pero eso depende mucho también de cómo me he alimentado una noche antes. Por eso nos dicen siempre van en ayunas. O sea, si fue mi cumpleaños y me comí una tortita. Y comí una torta, comí en exceso, me voy a tomar mi glucosa en ayunas y va a salir elevado y no necesariamente es por mi alimentación. Entonces, hay un test de tolerancia que va a determinar también la hemoglobina glicosilada, cómo ha estado mi glucosa a lo largo de los 3 meses. Entonces, tenemos que ir al endocrino en este caso, sobre todo si tenemos obesidad y nos está costando perder peso. Porque te cuento, una de las cosas más comunes del paciente con resistencia a la insulina es que no pierde peso. En mi consultorio vemos de que ingresa al consultorio, está cuidando su déficit calórico, haciendo ejercicio, pero no baja peso. Resistencia a la insulina, paso para llegar a diabetes. Ay, qué preocupante. Chana nos dice, ATV Noticias Matinal, ¿comer demasiado arroz te puede llevar a tener diabetes o sería necesario hacerse un examen? Esa es una buena pregunta y justo coloqué acá los alimentos limitantes. No quiere decir que no los consumamos, sino cuidemos mucho la porción. Y acá les coloqué una idea. Por ejemplo, esta cantidad de arroz que vemos aquí, ¿sí?, equivalen más o menos a comerte 4 o 5 veces de esta lenteja que ves acá. Entonces, estamos hablando de la porción. Por ejemplo, este arroz que tú ves acá, es como una tacita. Entra acá. Y equivale más o menos a consumir 3 unidades de panes. Entonces podría ser un exceso. Cosa que si yo quiero comer los mismos contenidos de carbohidratos, un paciente con diabetes que hay que controlar la ingesta de carbohidratos, la equivalencia de este arroz que ves acá, que es una tacita, serían más o menos 4 veces esta lenteja. Wow. ¿Y entonces? Lo cual me va a saciar más. Entonces, limitar, sobre todo porque el problema no es el arroz.
El problema no son los fideos, el problema no es la yuca, que es uno de los tubérculos más altos en carbohidratos, ojo, la yuca. Sí, a veces de repente no comemos arroz, nuestra jalea, pero 2 trozos grandes de yuca, sí, 2 trozos grandes de yuca frita y trae muchísimos carbohidratos. El problema no son estos alimentos, el problema es cómo comemos en exceso. Ya. Las porciones. ¿Y entonces cuánto de Y media tacita de arroz? por ejemplo, podría ser media tacita de arroz y le damos 2 de lentejas y ya va a saciarse mucho más el paciente. Pero todo depende del contexto, de ver el contenido de carbohidratos. Por ejemplo, esta yuca que tú ves acá, más o menos equivalen a 2 unidades de pan en carbohidrato. ¿Sí? Esto en equivalencia de otro tubérculo que pueden comer los pacientes con diabetes porque es un tubérculo con más fibra, el oyuco. El oyuquito es uno de los platos peruanos más bajos en calorías. ¿Sí? Entonces, no solamente es comer una ensalada ni nada, sino saber qué comer. Por ejemplo, esta yuca que tú ves acá equivalen a comer el paciente 2 tazas de oyuco. El paciente con diabetes, su presita de pollo magro, ensalada y ya está bueno. Bajo en carbohidratos. A ver, ¿qué nos dice José? Buenos días. ¿Un diabético puede recuperar la masa muscular? Por supuesto, una de las cosas muy comunes es cuando inician el tratamiento del paciente con diabetes es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque sabemos que ha sido diagnosticada una enfermedad, que obviamente es una enfermedad y cualquiera cuando le diagnostica una enfermedad entra en cuadro depresivo. Lo primero que hacen es no asesorarse de manera correcta. Ojo, no todos los profesionales manejan temas de nutrición. Entonces, lo primero que hacen, van al doctor y una lista gigante de alimentos prohibidos. ¿Y qué come? Nada prácticamente. Dice, mejor que como. Y empiezan a bajar de peso agresivamente. Qué lindo sería que lo primero que bajemos sea grasa, no, es la masa muscular. Y por eso es una de las cosas más comunes. Lo que tenemos que buscar simplemente en este paciente es una ingesta mayor a proteínas en la dieta. Por ejemplo, por acá tenemos los alimentos proteicos, que acá está el pescado, ¿no? Tenemos por ahí también el pollo magro, ¿no? Los pescados oscuritos, exacto, todo equilibrado, ¿no? Tenemos que consumir también buena fuente de algunos lácteos, que son fuente de proteína, y también hacer ejercicios. Eso, ¿no? Ejercicios de fuerza. Y el tipo de ejercicio es importante, Mari, porque a veces queremos hacer mucho cardio, y lo que va a ayudar más a ganar masa muscular es ese ejercicio de fuerza. Muy bien. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y ¿tenemos otra pregunta más? No, ya estamos. Y otro tema súper importante, Mari, es las frutas. Lo primero que pasa cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, prohibida las frutas, ¿no? Por los azúcares dirán, pues. No necesariamente, porque no podemos comparar el azúcar de aquí con el azúcar de aquí. Esa es una fructosa natural, una fructosa con vitaminas, minerales. Entonces, por ejemplo, los arándanos tienen un buen, interesante papel en los pacientes con diabetes, por las sustancias presentes. El aguaimanto, la papaya, pero siempre las frutas acompañadas de una fuente de proteína, ¿sí? O grasa. ¿Por qué? Porque esto va a enlentecer el proceso de digestión y va a hacer que el azúcar no se dispare. No en jugos, sino enteras. Y, por ejemplo, con yogures ricos en proteína, griegos, descremados, o una fuente de grasita, agregarle chía, linacita, ¿no? O frutos secos, va a hacer que el impacto del carbohidrato de esta fruta sea más lento. No está prohibido, cuiden la cantidad, nada más. Eso es importante. Por eso es importante cada vez que tú vienes acá, porque nos enseñas. Y gracias siempre estar con nosotros. Tus redes sociales para que te puedan encontrar. Sí, me pueden encontrar en el Instagram como Nutricionista Pozo, mi página web también. Y quiero mandar un beso a mi esposo, que este año estamos de aniversario. Feliz año. Feliz aniversario entonces.